Levítico capítulo 1. Desde la tienda del encuentro, la voz del Señor llamó a Moisés. Era una voz profunda, inconfundible, que resonaba con autoridad y ternura al mismo tiempo. Y el Señor le habló, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros quiera ofrecer al Señor una ofrenda, lo hará de ganado vacuno o de ganado menor, de ovejas o de cabras. Si su ofrenda es un holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo presentará a la entrada de la tienda del encuentro, para que sea aceptado ante el Señor. El silencio del desierto se llenó del eco de esas palabras. Era el inicio de una nueva etapa para Israel, la adoración reglada, la comunión santa mediante los sacrificios. El tabernáculo ya se alzaba, la gloria del Señor moraba entre las nubes que lo cubrían, y ahora se revelaban las leyes que permitirían al pueblo acercarse sin ser consumido por la santidad divina. El Señor continuó: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para hacer expiación por él. Degollará el becerro delante del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. Aquella imagen era solemne. El oferente ponía su mano sobre la cabeza del animal, transfiriendo simbólicamente su culpa, su vida, su fragilidad. Era un acto silencioso, pero lleno de significado. El justo moría por el culpable, la vida inocente cubría la falta del hombre. Los sacerdotes tomaban entonces la sangre y la esparcían sobre los lados del altar, santificando el sacrificio. Luego el oferente desollaba el holocausto y lo dividía en piezas. Los hijos de Aarón preparaban el fuego sobre el altar, acomodaban la leña y ordenaban sobre ella los fragmentos del animal, la cabeza, la grasa, los miembros. Pero las entrañas y las piernas se lavaban con agua, símbolo de pureza y entrega total. Luego el sacerdote quemaba todo sobre el altar. Era un holocausto, una ofrenda encendida, aroma grato al Señor. Las llamas subían en espiral hacia el cielo, y el humo se confundía con la nube que reposaba sobre el tabernáculo, como si ambas presencias, la divina y la humana, se unieran en un mismo acto de comunión. Si la ofrenda era del ganado menor, del rebaño de ovejas o cabras, debía ser igualmente un macho sin defecto. El oferente lo degollaba al lado norte del altar, ante el Señor, y los sacerdotes esparcían su sangre en derredor del altar. Luego el animal era cortado en trozos, lavadas sus entrañas y sus piernas, y todo era ofrecido en holocausto. El orden, la precisión, la pureza del rito eran esenciales. No había espacio para la improvisación ni para la negligencia. Todo debía hacerse, como el Señor lo había mandado, porque no era un simple sacrificio de sangre, sino una representación viva del orden del universo, donde el pecado rompía la armonía y la ofrenda la restauraba. Pero el Señor no solo consideró a los ricos que podían ofrecer un toro o un cordero. También habló para los humildes: si su ofrenda para holocausto al Señor es de aves, traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Era un gesto de misericordia divina. Nadie quedaba fuera del culto. La expiación no dependía de la abundancia, sino de la intención del corazón. El hombre pobre, que no podía ofrecer un becerro ni un cordero, encontraba también su lugar ante Dios. El sacerdote tomaba entonces el ave y le arrancaba la cabeza, y la quemaba sobre el altar. Su sangre se exprimía contra la pared del altar. Quitaba luego el buche con sus plumas y las arrojaba al lado oriental, donde las cenizas se acumulaban. Con sus manos, el sacerdote abría las alas del ave, sin separarlas completamente, y la quemaba sobre el altar, sobre el fuego. Era igualmente un holocausto, ofrenda encendida, de olor grato al Señor. El humo del sacrificio se elevaba, y con él las plegarias del pueblo. No se trataba solo de muerte, sino de consagración. El holocausto no era un tributo de dolor, sino una entrega total. Era el símbolo de una vida puesta entera ante Dios, sin reservas ni retenciones. Todo el animal era consumido, nada se guardaba para el oferente, nada para el sacerdote. Era un acto absoluto, una oblación completa. Moisés observaba estos ritos con el corazón conmovido. Había visto la mano poderosa de Dios en Egipto, la tormenta del Sinaí, el fuego que consumía el monte y la nube que lo cubría todo. Pero aquí, en los sacrificios, percibía otra faceta de la divinidad, no solo la majestad que impone temor, sino la misericordia que enseña el camino del perdón. La ley del holocausto inauguraba el libro del culto, y no por azar.
En el holocausto estaba contenido el principio de la adoración, la entrega sin medida. El hombre se acercaba a Dios reconociendo su dependencia, su fragilidad, y ofrecía aquello que representaba su vida, su esfuerzo, su sustento. Y en ese acto, el fuego de Dios no destruía, sino que santificaba. Era un misterio profundo, el fuego que consume, pero no aniquila, que purifica, pero no destruye. El mismo fuego que ardía en la zarza, el mismo que descendía sobre el altar, era ahora el signo visible de la presencia divina que transforma lo ofrecido en algo santo. A medida que el humo ascendía, el pueblo recordaba que su vida debía ser como ese holocausto, una entrega completa, sin mancha, sin doblez. No se trataba solo de ritual, sino de actitud. El sacrificio físico era una figura de una realidad interior, el corazón rendido ante Dios. Así se instituyó el primer orden del sacrificio, la primera de las ofrendas sagradas, para que el pueblo de Israel aprendiera a acercarse al Altísimo con reverencia, pureza y fe. Reflexión. El primer capítulo del Levítico es, en apariencia, un manual de ritos antiguos, pero en su esencia es una lección profunda sobre el espíritu del sacrificio y la relación entre el hombre y Dios. El holocausto representa la entrega total. Nada es guarda, nada es reserva. Todo lo que se ofrece es consumido por el fuego. En esa imagen se revela el ideal del creyente, vivir en completa disposición ante Dios, dejando que su fuego interior transforme cada aspecto de la existencia. El oferente ponía su mano sobre la cabeza del animal, confesando sin palabras que necesitaba redención. Era un gesto de humildad y de reconocimiento de la santidad divina. Y, al mismo tiempo, era un gesto de confianza. El pecado podía ser cubierto, la relación con Dios restaurada. Lo notable del texto es que la ofrenda no dependía de la riqueza, sino del deseo. Tanto el que ofrecía un toro como el que traía un pichón participaban del mismo acto sagrado. Dios no mide el valor material del sacrificio, sino la sinceridad del corazón que lo presenta. El fuego del altar, que consumía la ofrenda, era símbolo del amor divino, ardiente, purificador, perpetuo. Y así como el holocausto debía arder sin apagarse, también el corazón del creyente debía permanecer encendido, ofreciendo su vida cada día como un sacrificio vivo, santo y agradable. En este capítulo se revela el principio de toda verdadera adoración. La comunión solo es posible cuando hay entrega. No se puede recibir la presencia de Dios sin antes ofrecerse uno mismo. El holocausto no era solo un acto ritual, sino un camino interior, un lenguaje entre el alma y su Creador. Así comienza el Levítico, con el llamado del Dios que habla desde la tienda del encuentro, invitando a su pueblo a acercarse, no con temor servil, sino con reverente amor. Y ese llamado sigue resonando a través del tiempo: acércate a mí. Entregate. Mi fuego no te destruirá, sino que te hará santo. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.